Entrevista a Maika Rivera, realizada por Atocha Aguinaga. Maika Rivera es periodista cultural, directora de Literocio y desde 2022, directora de Getafe Negro. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Maika, tu actividad profesional se ha desarrollado mucho en el ámbito de la gestión cultural que has llevado a cabo desde el periodismo, que tú eres periodista, y de una forma muy vinculada a la literatura y al mundo de la edición. También tienes gran experiencia en la comunicación, también que viene el periodismo, en muchísimas actividades, entre otras la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo. ¿Qué te animó a dar ese paso del periodismo a todas estas actividades de gestión cultural? Yo creo que es un paso que di de una forma natural. Sobre todo tendría que remontarme a mi trabajo como redactora jefe en la revista Leer, donde aquí conocí a quien, el que es mi actual socio en Literocio, Manuel San Millán. Manuel San Millán era el director gerente y director comercial de la revista, y yo allí ejercía de redactora jefe. Y bueno, pues era ya un momento, hace aproximadamente como casi 10 años, en que las revistas culturales necesitaban ya un cambio de modelo. No se podía seguir sobreviviendo con un modelo de los años 90 ni siquiera, y menos de los 80. Entonces ahí ya fue cuando Manuel y yo comenzamos a elaborar ese concepto que ahora mismo nos mueve en nuestra empresa Literocio, que es la cultura en movimiento. Nos dimos cuenta que todas esas posiciones que las revistas culturales como la revista Leer y otras tantas vecinas iban perdiendo, se podían ganar de una manera relativamente fácil en el cuerpo a cuerpo. Y eso lo hemos venido comprobando a lo largo de estos últimos años en el sector del libro. En esta pelea que tenemos por la economía de la atención desde el mundo cultural, donde somos imbatibles, es en el cuerpo a cuerpo. Entonces, en el marco de la revista Leer, dentro de la redacción, se habilitó un espacio Leer, donde comenzamos a hacer esos pequeños primeros pasitos de gestión cultural, donde realmente lo que hacíamos era activar todo ese contenido en papel de la revista. Y ese contenido se integraba perfectamente en esa puesta en movimiento, en acción, de todo lo que contábamos en el papel. Y había una retroalimentación muy saludable y que dio mucho oxígeno a la revista en papel, y que también, muy importante, pues comenzó a dar ingresos y nuevos recursos. Y entonces ese tránsito de alguna manera del periodismo a la gestión cultural fue en parte hacer de la necesidad virtud, pero aparte después yo creo que empezaron a abrirse caminos como muy vibrantes para nosotros, y empezaron también a abrirse unas sinergias que bueno, pues nos abrió para incluso ya montar nuestro propio negocio. En los temas de gestión cultural en los que has trabajado y a través de Literocio hay una actividad especialmente en la que habéis hecho especialmente hincapié, ¿no?, que es precisamente los festivales. Tú actualmente eres directora de Getafe Negro y desde el año 2022. Entonces te quería preguntar, antes de hablar un poco más despacio de Getafe Negro, que dentro de la gestión cultural, que tú tienes experiencia en el mundo también de la edición, como venías comentando, has trabajado en una revista de cultura, ¿tiene algún rasgo específico en la cuestión festivales? O sea, ¿es muy diferente o qué elemento diferenciador tiene respecto de pues esas actividades que hacíais a lo mejor desde la revista Leer, del espacio Leer? O sea, ¿un festival tiene algunas características que puedas señalar diferenciales en la gestión de cultura? Básicamente la envergadura, de alguna forma. Eso implica muchas cosas, no solo la necesidad de muchos más recursos, sino también la coordinación de muchas más personalidades, y bueno, pues ese concepto teórico de bibliodiversidad que el papel recoge de una manera pues casi natural, es complicado ponerlo en pie realmente después en un festival, y apasionante, las dos cosas. Sí que es verdad que los festivales ahora mismo
tienen que repensarse en muchos sentidos, porque, entre otras cosas, necesitamos mucho más recursos que cada vez son más limitados y ahí, bueno, tenemos un caballo de batalla importante. Posiblemente haya que repensar también en términos de decrecimiento, aunque posiblemente sea ahora mismo un término bastante impopular, pero esto se irá viendo un poco a poco con el tiempo. Y una característica importante que yo creo que a día de hoy define un festival y que creo que si no lo contempla no es un festival, es otra cosa, pero no es un festival, y es que uno no puede meter, como diríamos coloquialmente, a cascoporro a un montón de autores a firmar, ¿no? Sino que el festival tiene que tener un discurso, tiene que tener una narrativa, tiene que tener una evolución también en el tiempo, y yo creo que eso debería empezar a contemplarse para realmente hablar de festival en rigor, cuando el festival bueno, pues contempla estos términos más profesionales, porque es verdad que todavía hace falta profesionalizar muchos de los actos, eventos y actividades que se desarrollan en España. Un poco ya vienes comentándolo, pero te quería preguntar, en estas 2 ediciones y en la actual, en la que estás ya trabajando, ¿qué has aprendido? Pues qué he aprendido y qué sigo aprendiendo todo el tiempo y todo el rato. Lo primero, aprender del mejor, que es Lorenzo Silva, nuestro gran comisario honorífico. Y de Lorenzo se pueden aprender pues, un montón de cosas. Se puede aprender la generosidad y el trato exquisito con el que trata a todo el mundo, con el que trata a su propio equipo, con el que trata a todos los participantes, ese derroche de afecto además y de cariño, a pesar de muchas veces el cansancio, a pesar de que realmente movemos a muchísimos autores y son muchos días de festival. Al final no es una semana, al final pueden ser 15 días y un festival que se trabaja a lo largo del año. Y pese a todo, siempre tener ahí la sonrisa bien puesta y ese trato de afecto y además ese trato personal, porque esta es otra de las características que es muy enriquecedora pero que a la vez es muy agotadora, y es que vivimos un momento de una efervescencia editorial, tanto de independientes como de efervescencia de lanzamientos, de autores con su propia idiosincrasia, con sus propias características, con sus propias problemáticas, que hay que acogerlos y hay que ser hogar. Y yo creo que todo eso sí que lo he aprendido de Lorenzo Silva, lo he aprendido también de todo el equipo técnico y toda la parte de producción que trabaja con nosotros en el festival. Y hay una cosa sobre todo que he aprendido de Lorenzo, y es que Lorenzo siempre nos decía: el festival se tiene que mantener en el diálogo y en la conversación de nuestro tiempo. Yo creo que ese espíritu periodístico además es absolutamente afín a todo lo que yo estudié en mis años universitarios en la Facultad de Ciencias de la Información, y es algo que Lorenzo tiene muy presente en su propio espíritu periodístico, y eso es algo que yo siempre también mantengo presente para tener esa percha de actualidad que decimos los periodistas y para estar ahí, seguir generando interés y sobre todo seguir peleando ese gran reto que nos planteamos, que es el fomento de la lectura, especialmente en jóvenes y en adolescentes. Muy bien, sobre eso volveremos luego, pero te quería preguntar también, tú en tu propio proyecto personal para Getafe Negro, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres, cuál es tu proyecto? O será amplio, ¿por dónde quieres empezar a tú aplicar también tu propio planteamiento, tu visión de cómo debe ser el festival, ¿no? Pues es verdad que lo vamos haciendo año tras año, pero ha habido un anuncio importante este 2024 y tenemos mucha ilusión para saber hacia dónde nos puede llevar esto. Y es que hemos lanzado la marca de Getafe Negro y Fantástico. El fantástico englobando terror, fantasía y ciencia ficción. Estamos muy ilusionados con esto. No obstante, empezamos con un perfil bajo, con mucha humildad, además, porque realmente no sabemos a dónde nos puede llevar. Pero sí que es verdad que tenemos, por otro lado, como mucha ambición y mucha ilusión para ver que ese proyecto pueda crecer, a ver hacia dónde, a ver cómo, a ver si encontramos los recursos, esa proyección internacional que queremos también para esa marca y bueno, un poquito ahí por lo que vaya surgiendo. Esa puede ser un poquito también mi impronta, no solo por gustos personales, sino también posiblemente por una forja lectora personal. Y bueno, pues ese es uno de los anuncios importantes y yo creo que nos puede dar muchas satisfacciones, y por ahí yo creo que puede ir también la evolución del festival y me gustaría. Es cierto
que el concepto de hibridación en ese sentido de lo que es la novela negra con todos estos géneros es algo que estaba innato en la novela negra de una manera clásica, es algo que no puedo dejar de citar a Paco Ignacio Taibo, porque en mis coberturas de periodista de la Semana Negra de Gijón no puedo más que citarle como un referente necesario, y él siempre hablaba de ese concepto de la hibridación además con mucho sentido. El reto es ponerlo en pie, es hacerlo real y es hacerlo viable, porque esto es así. Igual que en periodismo, nuestro querido y siempre añorado José Luis Gutiérrez, cuando teníamos aquellos magníficos reportajes, y siempre decía, el reportaje no entregado a tiempo en el cierre es el peor de los reportajes. Pues yo creo que esto es realmente el puntal de la gestión cultural. La mejor de las ideas, el mejor y más ambicioso de los proyectos es el peor si no lo puedes hacer viable. Te quería preguntar también, estás hablando un poco de una extensión ya del festival, que luego también volveremos, pero es un festival que es en Getafe, es una localidad muy importante, tiene 183.000 habitantes a datos de 2023, creo, con todo lo que ello implica. También es un festival que tiene financiación municipal. Entonces, ¿cómo se concilia una vinculación con lo local, porque está en un territorio concreto, con una vinculación concreta, con unos habitantes concretos? ¿Cómo se concilia eso con una, supongo que intención de proyección nacional, internacional, con esta ampliación de contenidos que estás comentando? Esto es lo que suele decirse de, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es verdad que es un festival internacional, con todas las letras. Es el festival también de Madrid, porque es el Festival de Novela Policíaca de Madrid, pero estamos en Getafe y somos absolutamente getafenses, lo llevamos a gala y con orgullo. Es verdad que todavía hay muchos prejuicios que estamos combatiendo en ese sentido, pero bueno, esto es otro de los retos que tenemos por delante, ¿no? de seguir ahí posicionándonos en ese sentido, y yo creo que además esto en gestión cultural, creo que en general en el mundo de la cultura, todo esto te lo tienes que ganar todos los años, no hay nada regalado, y esto es así y lo hemos asumido y ya está, lo llevamos a gala, esto de esta pelea. Esto por un lado. Luego, por otro, pues la verdad que esto, aunque es complicado, difícil, duro, sí que es verdad que por otro lado, pues es lo más bonito que tiene el festival, porque esas mesas redondas, coloquios, talleres, clases magistrales, conferencias, pero sobre todo esas puestas en común que implican a más de una persona, a más de un profesional, pues tienen también una raíz o un vínculo local. Hay un profesional, hay un escritor muchas veces integrados en las mesas, hay siempre pues ese guiño cómplice con Getafe, que además se está convirtiendo poco a poco en una ciudad literaria, que ese sería un poco el gran futuro, ¿no? Y por ejemplo este año hemos inaugurado el eje solidario de Getafe y lo hacemos con Cruz Roja Getafe. Y hay una mesa redonda, por ejemplo, que es muy, muy especial y muy necesaria, porque dentro de ese discurso, que podemos decir hasta universal, esa necesidad de discurso universal, o por lo menos, desde luego, en las literaturas que nosotros leemos, en lo que nos toca en España, es necesario abordar determinados temas y aterrizarlos. En este caso es una mesa llamada Redención, Reinserción, Realidad y Ficción. Hay una tendencia al malditismo y nos preocupa cómo la gente más joven está leyendo esto. En esta mesa redonda en concreto vamos a hablar de cómo el malditismo funciona bien en la ficción, funciona muy bien en la ficción, es muy atractivo en literatura, pero cómo en la realidad te destroza la vida. Para eso tenemos a grandes autores nacionales que se van a sentar allí, pero también tenemos a Cruz Roja Getafe en la división de juventud para contarnos que, aunque en la literatura no es posible la redención de un personaje, en la realidad sí que se puede reinsertar una persona que viene de colectivos más desfavorecidos o incluso de mundos más complicados. Y ahí pues tenemos también ese eje solidario que comienza desde esa base también muy, muy local y muy de Getafe. Dentro de esta vocación de abrir a estos campos de contenidos y de formatos, también te quería preguntar, Getafe Negro es un festival, entiendo, sobre todo de literatura. Entonces,
ahora vais a ampliar, además del noir, o sea, del negro y tal, vais a ampliar a otros órdenes, ¿no? Fantástico, estás comentando que ya eso ya está introduciendo también, es un mundo amplio también, ¿no? Pero también desde el punto de vista de eso, de otros formatos, en Getafe Negro también hay cine, también hay otros órdenes de soporte para la cultura, ¿no? Dentro de un festival de estas características. También hay fotografía, que además tú ahí eres una gran experta, también como autora. Y entonces te quería preguntar cómo vosotros o cómo en tu proyecto vais a no preservar en el sentido de defender, pero a mantener un poco la línea principal argumental, que es la literatura negra, ¿no? O sea, cómo, para que no se lo coman otros medios que a lo mejor para alguna edad y algún segmento de espectadores pues es más familiar y más accesible que la lectura, como tú dices, que tiene otra serie de complicaciones, ¿no? Siempre estáis orientados a mantener la literatura negra como eje del festival. Por supuesto, eso es inamovible. Somos un festival que lo que trata de hacer es hacer un fomento de la lectura, es acercar la literatura y es acercar la novela, esta vez desde el género negro, pero que el género negro realmente, incluso como el concepto de novela negra, es tan absolutamente amplio que da cabida a muchas literaturas y que todo al final se acaba interconectando. De alguna manera, por eso hemos acabado en otros géneros, como podría ser, se me ocurre, el histórico en un momento dado, que también hay una pujanza. Realmente, si estamos explorando las vertientes un poco del fantástico, de la ciencia ficción o del terror, es porque hemos visto que en esas intersecciones de géneros y justo en esos géneros tenemos un gancho especial con la gente más joven y puede ser interesante hacer esa exploración, pero el género negro es mantenerlo porque es Getafe Negro. De hecho, si una marca como la del fantástico creciera tanto, yo creo que lo natural sería que se desligara y que se convirtiera en otro festival independiente, por ejemplo, se me ocurre. Pero sí, o sea, es un festival literario y lo que se busca son conexiones, que yo creo que es a lo que estamos llamados en el siglo XXI. Es la posmodernidad, quiero entender, bien entendida, ¿no? No es la atomización, sino seamos un poco listos y lo que hagamos es justo el contrario, ya que estamos tan dispersos y tan atomizados en ese sentido, juguemos a integrar todas esas cosas que están un poco dispersas, encontremos los vínculos, para algo súper necesario, que es hacer tejido en este sector, porque es un sector muy deslavazado. Intentar hacer tejido, crear comunidades sólidas lectoras y en esas comunidades lectoras donde fomentaremos desde la lectura y la literatura el espíritu crítico y la conversación y el diálogo, pues ya extendernos a otras artes de alguna manera. El cine está muy conectado siempre con todo lo literario y si no, lo conectamos nosotros. Por ejemplo, este año estamos celebrando el 25 aniversario de una película que es El proyecto de la bruja de Blair, que cambió el terror contemporáneo absolutamente. Pues ha sido el gancho que nos ha permitido conectar con los alumnos de secundaria. Y entonces ahí nos ha dado pie a que podamos plantearnos temas como encontrar los orígenes del true crime como hipótesis o posibilidad, justamente en ese año 1999 en el que aterriza en nuestro país la telerrealidad con Gran Hermano, en que tenemos este falso documental y este gran proyecto de marketing que fue el proyecto de la bruja de Blair, y pensar, por ejemplo, y hacer pensar sobre todo a la gente más joven cómo se nos puede manipular desde formatos pues de hiperrealidad y desde formatos, bueno, pues que por ejemplo, un falso documental, ¿no? que bueno, pues dentro, igual que sabemos que dentro de un formato de verdad como es el true crime, puede, si con una mala práctica periodística puede haber una gran mentira, en un formato de mentira puede haber también una gran verdad, como es en el caso de los mitos. En fin, que dentro del cine volvemos a la literatura en ese discurso y en esa reflexión y así, idas y venidas enriquecedoras. Muy bien, hablando de la programación de este año, realmente otras ediciones también han sido magníficas, pero el año pasado el listón estaba muy alto con la idea de hacer protagonista a Estados Unidos
y la literatura norteamericana, y con invitados pues como Don Wilson o Anne Carson, en torno a ellos montar actividades, etc. Este año, ¿cuál es la apuesta de Getafe Negro? Era muy complicado porque, claro, después de tener a Estados Unidos como país invitado, que fuimos pioneros en eso, y eso es verdad, pues también tuvimos como flamante premio José Luis San Pedro a Don Winslow, y también tuvimos a Cosby como una de las grandes revelaciones del género estadounidense, y que bueno, pues ha seguido avanzando posiciones a día de hoy. Y bueno, tuvimos también temas el año pasado digamos que captamos esa tendencia, que es otra de nuestras especialidades que fomentamos, ¿no? Es captar esas tendencias que hay, como el tema de las sectas, que de repente pues comienza a estar mucho dentro del debate público, ¿no? Claro, fuimos ahí tan potentes que pensamos, ¿hacia dónde ahora caminar? Y no se nos ocurrió otra cosa que romper con el nuevo país invitado, que es China. Con toda la complejidad que tiene, y bueno, pues también nos dimos cuenta, que nos paramos a pensar, realmente es muy atractivo, es como el misterio en sí mismo un país como China, pero su literatura es la gran desconocida realmente. Entonces ese es ahí nuestro valor, y es que pues traemos a 4 grandes maestros de la literatura china para que nos presenten sus obras, y además bueno, para poder establecer ese coloquio con autores también aquí de nuestro país. ¿Y cuál es el estado, por vuestro acercamiento a China, de la novela negra en China? Porque se ocurre así, inmediatamente se te ocurre China en relación con la literatura, con la novela negra, por ejemplo, como espacio, ¿no? Donde ocurren las cosas en muchas novelas, y la relación tangencial, pero desde el punto de vista de su propia producción, entre comillas, literaria, ¿cómo se encuentra en China ahí ese interés por la novela negra? ¿Qué lugar ocupa en la literatura en general en China la novela negra? Pues lo cierto es que tenemos todo por descubrir, porque además de hecho es muy complicado encontrar información sobre estas literaturas, no las conocemos, nos damos cuenta de que ahí tenemos una enorme carencia, y nos ha suscitado todavía mucho más la curiosidad. Por ejemplo, sí que es verdad que un autor como Ai, que ha sido publicado por la editorial Adriana Hidalgo y también por el grupo Almuzara, pues se le conoce un poco como el Kafka chino. Entonces es cierto que tenemos muchas ganas de poder sentarnos con esos autores y ver pues eso, temas en común, compartir, y sobre todo eso, conocer y leer, que de eso se trata, ¿no? de estimular ese deseo y bueno, pues ese querer saber y querer conocer. Hay un concepto muy bonito, que es el que hemos querido acuñar en esta edición con todo esto, y es el concepto de la ruta de la seda, porque es justo eso, ¿no? Lo que queremos es establecer esas vías de intercambio cultural entre Oriente y Occidente, de conexión, de comunicación, que eso, por cierto, nos llevaría a que tenemos un eje europeo también en esta edición, que viene animado por el espíritu de Krzysztof Kieślowski, es decir, que nuestro viaje, que es hasta un mapa, desde China hasta el Mediterráneo, porque tenemos un triángulo de las Bermudas negro para la clausura muy interesante, pues tenemos un anclaje en Europa, porque también reflexionamos sobre Europa, sobre la propia identidad europea, y además lo queremos hacer con el espíritu de Kieślowski, que tenemos también la proyección de Rojo por su 30 aniversario de la famosa trilogía, que es azul, blanco y rojo, es libertad, igualdad y fraternidad, que es con la que nos quedamos, y con la que además nos queremos acercar también a toda la comunidad china en ese sentido. ¿Destacarías alguna otra actividad que tengáis ya preparada para esta edición en relación con otros ámbitos, respecto del público joven o respecto de otras formas de manifestaciones culturales, algo que llame especialmente la atención al público?
Pues hay algunas mesas o reflexiones clásicas que siempre vuelven. Puede ser, por ejemplo, hay una mesa sobre temáticas como inmigración, terrorismo, esa crítica social, esa complejidad o mayor densidad también con esas literaturas que vienen de China, pero luego tenemos también bueno, pues algunas propuestas divertidas como novela negra y zombies. Tenemos también ese triángulo de las Bermudas negro que nos hemos planteado con una serie de autoras también muy interesantes para el día de la clausura. Podemos también destacar, se me ocurre, pues esas proyecciones en los cines en Renoir que también seguimos manteniendo. Traemos a un autor francés en una presentación exclusiva en España, que además nos trae una abuela que es una asesina en serie. Es decir, no renunciamos a esa exclusividad que también nos gusta mucho de traer primicias de alguna manera. Tenemos a los grandes nombres del True Crime en España, van a venir y vamos a hablar con ellos. Y bueno, también vamos a hablar del nuevo policíaco que se está haciendo en Madrid. Muy bien. Lo has venido un poco comentando, pero y ahora has aportado también más datos, pero ¿cómo es el momento de la novela negra en España? Pues es un momento muy efervescente. Hay algo que suele decirse que, como expresión, a mí no me gusta, que comentan que hay una burbuja de todo esto, ¿no? Tanto del sector editorial como una burbuja de festivales. En otros ámbitos esto no se dice, es decir, se puede proliferar y puede haber mucha oferta y eso en sí mismo no tendría que ser ni malo ni negativo ni tampoco tendría que ser una construcción falsa. Yo creo que ahí el caballo de batalla que tenemos es pues que todas esas propuestas que pueden ser muy variadas y lo son, pues que realmente aporten, que sean nuevas, que no hagamos que no hagamos territorio en serie de alguna manera, ¿no? Yo quiero pensar que es un buen momento para la novela negra, porque además el concepto de novela negra, ¿cómo se puede definir? Este es el gran debate, pero posiblemente en el siglo XXI yo me atrevería a decir muy bajito que es una atmósfera. Por tanto, yo creo que es un buen momento porque hay muy buenas literaturas. Habrá quien diga, es que se está publicando mucho. Es verdad, es verdad. Insisto en que yo misma he pensado en que hay que plantearse esas políticas de decrecimiento de alguna manera. Pero por otra parte, hay una cosa evidente por estadística y es se publica mucho, por tanto hay mucho bueno también. Muy bien. Abriendo un poco ya así entonces la visión, hemos hablado del momento de la novela negra. Me gustaría, por tu experiencia de tantos años en el periodismo literario, en la gestión de temas relacionados con la edición, del fomento de la lectura y por tu propio conocimiento del mundo, tú eres colaboradora de varios medios. Como te preguntaba específicamente para la novela negra, ¿cómo ves en el recorrido que tú tienes, cómo es tu visión de la edición en este momento? ¿En qué momento también se encuentra en España, con toda la transversalidad que ha habido con los temas tecnológicos, con pandemia de por medio? ¿Dónde crees que está también el mundo de la edición en España? Siempre con los problemas de financiación, distribución, que son temas recurrentes, pero ¿cuál es tu visión desde ahora? Yo es cierto que tengo la fortuna de encontrarme con grandes amigos en el territorio de la edición, pero objetivamente puedo decir que es que los editores en España son mis héroes en este momento. Son grandes eslabones débiles de la cadena del libro. Editores y sobre todo editores independientes en nuestro país. A día de hoy es imposible que no sea un trabajo absolutamente vocacional. Están peleando como leones por encontrar vías de supervivencia directamente. Realmente son los que están enarbolando el concepto teórico de la bibliodiversidad. Tenemos realmente grandes editores en nuestro país, tenemos una muy buena edición y realmente los editores están activos, los editores están saliendo también a ferias y a festivales porque creo que tienen claro esto mismo, que donde nos estamos realmente jugando todo
prácticamente es en el cuerpo a cuerpo, donde ellos creo que también reciben información valiosa de su propia producción. Y en ese sentido, pues yo creo que los editores en este momento necesitan también apoyo en muchos sentidos, porque son muchos frentes los que tienen abiertos. Y realmente yo creo que ahora mismo tienen espíritu, y espero que no caigan en el desencanto o en el pesimismo, porque realmente son tiempos muy duros por el tema de pues todos los desafíos digitales, por todos los desafíos relacionados con el tema de la piratería, por el fomento también de la lectura. Por tanto, creo que todas las ayudas que reciban o que puedan recibir, pues se me hacen pocas cuando las escucho, ¿no? Porque realmente necesitan ahí un apoyo importante. Para terminar, y en este campo de la edición, pues quisiera preguntarte, porque además es que es lo suyo, por las revistas culturales. Estamos en Arce. ¿Qué opinión tienes de las revistas culturales en el sentido de qué papel juegan las revistas culturales o qué papel deberían jugar? También en relación con territorios concretos, como pueda ser el festival que tú diriges, ¿no? Pero hoy, ¿qué papel juegan y deben jugar las revistas culturales? Las revistas culturales son cruciales en este momento, en el siglo XXI y en este momento que estamos viviendo en 2024. Yo ahí, vamos, lo tengo clarísimo. Vivimos unas sociedades modernas ahora mismo que cada vez se hacen menos preguntas. Y eso es lo que las revistas culturales constantemente están poniendo sobre la mesa, preguntas. Y eso es algo que necesitamos. El placer de leer va más allá que el mero entretenimiento o la diversión. Es abrir mentes, es abrir vías de conocimiento. Y Joan Margarit dijo que la libertad es una librería, y eso lo hemos festejado muchísimo, y eso está muy bien. Pero lo que nos estamos olvidando es que esa libertad que tanto festejamos desde el mundo cultural realmente se forja en las revistas culturales. Esa conciencia de libertad y de lo que es se hace en las revistas culturales. Y no solo eso, se defiende en las revistas culturales. Así que si queremos realmente poder seguir festejando todo este concepto de libertad, pues lo que tenemos que hacer es apoyar a las revistas culturales. Muy bien, Maika, pues muchas gracias. Gracias.